Estamos de vuelta aquí en Pauta Final y como cada miércoles estamos conectados ya a esta hora con nuestro columnista Cristóbal Belolio desde Chicago, en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Cristóbal, estaba entretenida esta semana con hartas noticias y en el Congreso con un episodio bien particular. Uno puede echar atrás la memoria y acordarse de varios hechos novedosos, algunos más hilarantes que otros respecto a acusaciones constitucionales, ¿no? En ese pirquineo de voto y otras cosas. Pero lo que sucedió esta semana con el chascarro de acusación constitucional que él presentó, que intentó presentar RN, que la tuvo que deshacer en menos de 24 horas, fue bien notorio, como un episodio algo vergonzoso incluso, decían algunos diputados de la situación de RN y de la oposición en general. ¿Qué refleja a tu juicio lo que ha ocurrido esta semana en torno a esta acusación y a las otras que están en curso, Cristóbal? Yo creo que refleja un extravío político por parte de la derecha. No soy yo la primera persona, Sebastián, que dice que la ausencia de Sebastián Piñera de alguna manera generó un vacío de conducción. Era una presencia, valga la redundancia, muy presente. Uh-huh. ¿Cierto? Estaba encima de las negociaciones de las listas, ¿cierto? O sea, incluso cuando no estaba ejerciendo como presidente, siempre estuvo muy encima de lo que estaba ocurriendo en su sector. Y yo creo que de alguna manera ese vacío de conducción se nota ahora, porque cada grupo está tirando para su lado y no parece haber una coordinación que uno pensaría, Sebastián, debiese venir de la nueva lideresa del sector, que es Ajá. la principal candidata presidencial, Evelyn Matei. Yo creo que lo que vimos esta semana obedece, Sebastián, a dos cosas que quizás analíticamente son distintas. La A ver, primera veamos. es que yo creo que hay un intento por echarle tierra rápidamente al asunto de Marcela Cubillos y el caso Hermosilla. Por ponerlo, digamos, yo sé que son cuestiones distintas, pero en general tú y yo hemos coincidido aquí además con Cecilia de que si uno tiene que sumar y restar todos los elementos de este caso, ha sido a la derecha la que más le ha pegado, Sí, ¿cierto? de acuerdo. Y lo hemos dicho porque generalmente cuando se trata de el tema abusos de la élite, es la derecha la que lo resiente más que la izquierda, Mm. ¿cierto? Hemos coincidido, ¿cierto?, en este espacio de que a la izquierda en el poder se le hace muy complejo navegar una agenda de orden público y economía, porque son temas más propios del repertorio retórico de la derecha, pero Sí. también hemos dicho que cuando el problema son abusos del empresariado, ¿cierto?, o de lo que la gente percibe en general como la élite, en general le pega más a la derecha. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay una ansiedad por rápidamente dar vuelta a la página para que no sea Chadwick, para que no sea Cubillo lo que esté, digamos, en boca de todos, sino que vuelva a estar el gobierno en el banquillo de los acusados. Yo creo que primero hay una cierta ansiedad que la veo tanto en la acusación de republicanos Uh-huh. a Carolina Toá como en la acusación que pretendía Renovación Nacional al presidente Boric. Y el segundo punto es que yo creo que republicano justamente lo que trató de hacer era, no sé si se ocupará en este caso la expresión más papista que el Papa, más derechista que republicano, más, dere, más derechista que la derecha sin complejo. Y yo creo que ahí hay un diagnóstico que yo creo que es un tanto errado, ¿eh? Y permíteme explicar por qué. Porque es cierto que hace unos meses atrás, Uh-huh. quizás antes del plebiscito constitucional de diciembre, sobre todo por el muy buen resultado que obtuvo Republicanos en el Consejo Constitucional, uno podría decir, Sebastián, que la fuerza de gravedad tiraba hacia la derecha. Y el problema de Chile Vamos, que no le pudo ganar con 3 partidos a Republicanos en el Consejo, ¿cierto? Era tratar de imitar a esa derecha más dura, ¿cierto? Porque la cosa iba para allá. Eh, la gente estaba castigando a la derechita cobarde, como le dicen por ahí, Claro, y claro. estaba premiando a la derecha sin complejo. Pero yo reevaluaría si eso es correcto realmente. O sea, Ajá. lo que ocurrió con el rechazo de los chilenos a la propuesta que lideró Republicanos, me acuerdo que en ese entonces hubo varias figuras de Chile Vamos que salieron diciendo es una mala idea
seguirle la mena en todo a republicanos. Nuestra estrategia no debe ser de mimetización. Y creo que fue lo mismo que dijo el presidente antes de morir, el presidente Piñera. También mandó en una entrevista, dijo que le parecía que había sido un error ser un poco el vagón de cola, creo que se dice, de los caprichos de republicanos, ¿cierto? De darse estos gustitos ideológicos en el proyecto constitucional. Y yo pensé que la derecha ya había entendido que la cosa no pasa por tratar de ser más de derecha que republicano. Parece que Renovación Nacional trató de hacer eso. Cristóbal, y quedémonos con este punto, este segundo punto respecto al rol que está jugando Republicanos como referencia, digamos, también, y aquí está obligando a Chile Vamos y al resto de los partidos de oposición. ¿Tú crees que es correcto el análisis de que efectivamente hay que seguir esa tendencia, digamos, de endurecer las posiciones y radicalizarse, tratando de asemejarse? Te lo pregunto estratégicamente, pensando en las elecciones ahora en las municipales. Es una buena pregunta, por eso yo digo que el análisis hoy debiera ser distinto al que hubiéramos hecho hace un año atrás. Hace un año atrás, la gente que decía que había que tratar de radicalizarse, por decirlo de alguna manera, es decir, parecerse más a republicano, tenía como antecedente, como evidencia, el resultado de la elección de los consejeros de la segunda convención, ¿cierto? Del Consejo. Pero ahora, yo pensaba que en Chile Vamos ya existía un cierto acuerdo de que la estrategia no tenía que ser mimetizarse con republicanos, sino tratar de perfilar una identidad propia. Pensé que para allá iba la micro, como se dice. Y me parece que esto lo que ha ocurrido estos últimos días demuestra que al menos en Renovación Nacional todavía existe esta idea de mimetizarse con republicanos, y creo que es complejo además porque están apostando a que todo lo que sea anti-Boric vende electoralmente, rentable, ¿cierto? Sí. Y porque el presidente, tú sabes, ¿cierto? El gobierno no tiene índices de aprobación muy generosos, ¿cierto? Pero yo diría, ojo, va subiendo. Hoy día la encuesta CEP muestra que por lo menos ya consolidó un 30% de ahí. Y el rechazo cayó, ¿eh? El rechazo cayó de 61 a 54. Por lo mismo yo diría que hay que tener ojo con pensar que solamente tocando la tecla del anti-borichismo, por decirlo de alguna manera, del anti-gabrielismo, como decían algunos por ahí, no creo que esa sea sandía calada, por ocupar otra expresión. Yo creo que la cosa es un poquito más compleja que eso. Creo que Chile Vamos debiese trabajar en una propuesta propia, más que sencillamente decir de qué se discute que yo me opongo. Y esto sin siquiera mencionar, Sebastián, porque aquí estamos hablando de la estrategia, ¿cierto? Claro. Esto sin siquiera mencionar las cuestiones de fondo, que es que las acusaciones constitucionales no ayudan en nada si se trata de resolver el problema de orden público en Chile. Y pueden ser tremendo boomerang para el gobierno siguiente, si que llega efectivamente Chile Vamos allá, por ejemplo. Siguen abonando una carrera armamentista donde el que llega solamente está empeñado en hacerle salcaídas al que gobierna en vez de colaborar, ¿cierto? Y la gente también castiga eso. Yo entiendo el argumento, lo entiendo bien, de que el Frente Amplio no se portó de la manera más leal posible cuando el Sebastián Piñera gobernó en su segundo mandato. Sí. Estamos de acuerdo, quizás, en que abusaron de la herramienta de la acusación constitucional. Pero lo interesante es que los mismos que dicen que se abusó de esa herramienta, los propios militantes de RN, los propios parlamentarios de RN, cuando esta herramienta se ocupó contra el presidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Estaba muy enojado en ese entonces, ¿tú te acuerdas, Sebastián? El presidente se allanó a la discusión constituyente y después lo acusaron constitucionalmente. Y RN dice, pero ¿cómo es la centro derecha dice, pero ¿cómo es la cosa? Alguien podría decir, pero ¿cómo aquí? El presidente Boric invitó a RN a participar de una mesa de seguridad. Los personeros de RN salieron de esa reunión diciendo que habían, visto avances, una actitud distinta, ¿cierto? Que querían ahora colaborar. Un poco el tono que ha tenido el presidente de RN, que me parece el correcto, el senador Galitea, y ahora aparece esto. O sea, si Sebastián Piñera estuviera vivo, habría sido el primero, yo creo, en decir que esto era una tontería. En oponerse a esta acusación contra el presidente Boric. Sí, yo creo que sí. Estamos con Cristóbal Belolio aquí en Pauta Final. Sí, Cristóbal. Y una cosa más. Sí, dale. Afuera del tema del orden público, hasta desde el empresariado han dicho que el Festival de Acusaciones Constitucionales no genera un clima de certidumbre, también. Que es el que supuestamente la derecha auspicia
para que venga la inversión extranjera, para que se activen los negocios, o sea, no sirve en ninguna dimensión, digamos. Pero sí lo que puede servir, porque esta gente, ¿cierto? Uno siempre tiene que pensar que la gente tiene buenas razones para hacer algo, uno puede estar en desacuerdo, pero hay que hacer el esfuerzo de entender cuáles son las buenas razones. Yo creo que tú, de alguna manera, lo sugeriste. Se vienen elecciones municipales que funcionan con un sistema proporcional. Sí. Por lo tanto, yo no tengo necesariamente que sacar el 50+1, sino que para tener un buen resultado, al menos a nivel de concejales, ¿cierto? Yo necesito consolidar una base electoral propia, ganarle a mi competencia más cercana quizá. Y desde ese punto de vista, quizás lo que está haciendo Republicano se entiende en la lógica de que como también hay un 30% de barra brava que odia a Boric bajo todas las circunstancias, y que considera que por lo tanto... Exactamente, yo creo que por ahí puede haber una cierta racionalidad desde ese punto de vista, aunque creo que es poco republicano, como dijo Ignacio Briones. En todo caso, Cristóbal, el Partido Republicano tiene poco que perder si es que quema los puentes, digamos, con el gobierno, con estas acusaciones, porque no los tiene en la práctica, ¿no? O sea, el Partido Republicano nunca se ha mostrado llano a conversar con el gobierno y a sentarse a negociar, qué sé yo, la reforma tributaria, la previsional, etcétera. Pero en el caso de RN es distinto, sobre todo el esfuerzo que tú decías está haciendo Rodrigo Galilea también. Yo creo que Rodrigo Galilea está tratando de encontrar un tono más colaborativo, ¿cierto? Apostando un poco también a lo que hemos aprendido en el último tiempo, Sebastián. O sea, los chilenos rechazaron 2 procesos constitucionales tremendamente adversariales. Lo hemos conversado acá. Después, cuando fallece trágicamente el expresidente Sebastián Piñera, todo el mundo se llena de loas, de reconocimientos, de alabanzas a un estilo de hacer política que se fundamenta en construir con el otro y no contra el otro, por decirlo en un eslogan, ¿cierto? Esa es un poco la personalidad de Sebastián Piñera. No solamente era pragmático respecto de con quién construir alianzas para conseguir ciertos objetivos políticos, sino que además no conocía el rencor. O sea, todos de alguna manera, como dice un teórico político, la gracia de que tus adversarios no sean enemigos es que los enemigos te quieren destruir, ¿cierto? Los adversarios, en cambio, son potenciales aliados mañana. Y eso yo creo que la derecha debiese tomar nota del liderazgo de Sebastián Piñera. Si es que uno se llena la boca diciendo qué gran liderazgo fue, bueno, entonces comportémonos, digamos, siguiendo ese modelo. Sí. Cristóbal, ahora desde el punto de vista de las debilidades que puede estar mostrando esto de Chile Vamos, o quizás cierto nerviosismo también por saltar con una acusación constitucional contra el presidente a propósito de lo que hace y cómo se mueven las piezas en Republicano. Hay una dimensión interesante también de este gallito que tiene que ver con las ideas, ¿no? Y las propuestas que tiene cada uno. Te lo pregunto a propósito del caso de Marcela Cubillos, que gatilló, por ejemplo, que Evópoli dejara libertad de acción a sus militantes en esa comuna y frente a esta elección. Eso como una señal de, digamos, incomodidad a propósito de la situación de Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián y todo el debate que ha habido más de fondo sobre lo que significa la libertad también y la responsabilidad pública. ¿Cómo ves esa discusión también en este proceso de reajuste de piezas que se está viendo en la oposición? Es súper buen punto, ¿eh? No se me había ocurrido, pero yo creo que hay que sumar lo que tú acabas de mencionar, que Evópoli haya dejado en libertad de acción a sus simpatizantes, a sus militantes, digamos, en Las Condes, ocupando un poco el resquicio legal de que es cierto que Chile Vamos no presenta ningún candidato ahí. Claro. Acuérdense que la candidata era supuestamente la alcaldesa Daniela Peñalosa, que se metió, ¿cierto? Como, si bien el rugbyista es Alamán, aquí yo creo que fue Marcela Cubillo la que se metió, ¿cierto? Con la vehemencia de una rugbyista y dijo, yo aquí soy, como en la mitología Star Wars, la única que es capaz de traer el equilibrio a la fuerza, por así decirlo, la única que es capaz de limar, ¿cierto? Esta grieta, perdón, o sea, limar la aspereza, ¿cómo se llama? Subsanar esta grieta que hay entre republicanos y Chile Vamos. Yo soy la única, de alguna manera, que tiene doble militancia. Sí. Porque le gusta a los más duros, pero también, ¿cierto? Tengo una patita puesta en el establishment de la derecha más tradicional. Por lo tanto, Marcela Cubillo, yo creo que... Yo nunca me compré mucho el cuento, Sebastián, de que fuera
una potencial presidenciable que si le iba bien, al tiro le iba ¿no? a hacer collera de Balimatei. Me parece más razonable que cuando alguien es reelecto con una alta mayoría, como que se envalentona, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, si a Orrego le fuera muy bien ahora, yo entiendo que, que él podría decir que la gente validó su gestión, ¿cierto? Y por lo tanto, él perfectamente podría aspirar a algo más. De acuerdo. Pero en el caso de que ni siquiera has ejercido, yo creo que es cierto, Marcela Cubillos podría ganar con un 70%, pero ni siquiera ha ejercido un día en la municipalidad. Pero es cierto, hay gente que en su entorno creía que podía, si le iba muy bien, la derecha podía mirarla como una manera de resolver el problema Cast-Matei, ¿cierto? Claro, Ella era gustándole a los dos mundos. Yo creo que esa teoría ya ahora murió. O sea, si antes era como un rumor de pasillo, yo creo que esa teoría ahora murió. Yo creo que todavía Marcela Cubillos puede ganar. Yo creo que tiene la primera opción. Sí, pero probablemente. Pero quizás no gane con 70 y gane con 40. Sí. Pero quiero volver al punto que hacías tú, que me parece interesante. Nosotros creo que lo conversamos acá, Sebastián, de que había sido interesante como republicanos, como Evópoli, después de que la juventud de republicanos, ¿te acuerdas que hizo una apología del golpe militar? Sí. A propósito de los 51 años. Mm. Un grupo de gente de republicanos, de líderes de republicanos, Briones, Larraín, Luz Poblete y otros más, ¿cierto? Publicaron una carta diciendo no estamos de acuerdo. Y me pareció muy interesante porque Evópoli tiene que reconstituir una identidad perdida, ¿cierto? Evópoli nace como un partido post-Pinochet, que si bien es partidario de una economía de mercado, tiene credenciales impecablemente democráticas y supuestamente es más liberal en los temas moral-culturales. Otra ¿cierto? generación. Es otra generación además, pero esa identidad semiliberal de alguna manera se había perdido en el último tiempo, ¿cierto? Ajá. Se perdió porque en el estallido les tocó la pega más difícil. En el estallido, Blumel tuvo que hacerse cargo del orden público, sinónimo de represión en ese entonces, y Briones hizo cargo de las finanzas públicas, sinónimo de mano de guagua y austeridad en ese entonces, sin contar que Gloria Hutt era la ministra desde donde salió... De donde comienza todo. El transporte, o sea, exacto. Y yo creo que finalmente que hayan tenido que apoyar a José Antonio Caz en segunda vuelta es ya como... se termina por dibujar la diseño original de un proyecto que pretendía que la derecha se moviera un poco más al centro y termina lamentando que la derecha finalmente se empieza a ir más a la derecha. Es decir, jugando con los apellidos, ¿cierto? Si ellos apostaban a que la nueva derecha iba a ser más parecida a Felipe Kast, terminó siendo más parecida a José Antonio Kast, ¿cierto? Yo sé que desde fuera hay gente que no ve la diferencia, pero dentro de la derecha esa diferencia se nota, ¿cierto? Claro que sí. Y yo creo que es bueno que desde el punto de vista de recuperar esa identidad perdida, hicieron el punto a propósito de este video de republicanos para el 11 de septiembre, y ahora lo vuelven a hacer. Ahora vuelven a decir, nosotros hay ciertas formas que no vamos a condonar, ¿cierto? Claro. Se trata de mandar un mensaje fuerte, ético-político, por decirlo de alguna manera. Nosotros dejamos en libertad de acción a nuestros militantes, que, como lo dijimos la semana pasada, el subtexto es, está esta niña Catalina San Martín, ¿cierto? Digo niña porque es más joven que yo, ¿cierto? Todas las personas que son más jóvenes que yo. Está, que es concejal, ¿cierto? Que fue la primera que denunció los chanchullos. Además, en las cosas en la MUNI. Aprobado que le interesa la probidad. Así que yo sigo creyendo que tiene Marcela Cubillos la primera opción, pero es bien interesante lo que mencionas tú de... Va a estar bueno eso, sí. Evópoli. Sí, ver cómo se van moviendo esas piezas y cómo se van reconfigurando también las posibles alianzas, pensando en lo que vendrá el próximo año, ¿no? Que es la gran apuesta de la elección presidencial y parlamentaria. Cristóbal Belolio ha estado con nosotros como cada miércoles aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. Un abrazo. Estén bien. Cuídense. Chao. Chao, chao.